está. Ustedes vieron la publicidad, pero les comparto aquí el temario de los temas que vamos a ir desarrollando a lo largo de la semana. Empezamos el día de hoy con la dignidad de la persona humana. Mañana Ivonne nos va a acompañar con vocación fundamental al amor. El miércoles me vuelven a tener a mí con cuestiones éticas fundamentales. El jueves nos acompaña Julieta con dignidad de la mujer. Y el viernes termino yo de nuevo con persona y sexualidad. Y bueno, todos los días vamos a estar con la dinámica de tenemos la clase y terminando la clase va a haber un espacio abierto para preguntas. Y bueno, y se van acumulando a lo largo de la semana porque se van acumulando las reflexiones, las inquietudes que vayan surgiendo. Yo creo que este momento de compartir siempre va a ser súper importante. Bueno, y ya para entrar de lleno en el tema, el día de hoy nos corresponde hablar de lo que es la dignidad humana. Y todos los temas de verdad que son muy bonitos. Siempre es muy bonito hablar de personalismo, esta aproximación al ser humano con esta riqueza que nos trajo Juan Pablo II y otros pensadores contemporáneos a él, un poquito previos y un poquito posteriores, que ha venido a enriquecer tanto lo que es la filosofía, pero también la perspectiva teológica de nuestra fe. Eh, y entonces ya no solamente podemos ver la dignidad como históricamente a la luz de la filosofía y antropología aristotélica tomista, sino con énfasis enriquecidos que vino a traer el personalismo y que son un poquito los que les voy a contar ahora. Pero en primer lugar, no quisiera desaprovechar la oportunidad para recordar lo que nos dice en la primera de Pedro, que dice, estad siempre prontos a dar razón de vuestra esperanza a quien os la pidiere. Y me parece muy importante porque a veces nos quedamos con argumentos puramente teológicos, le queremos decir a nuestros hijos, a nuestros nietos, a nuestros amigos, no, no, es que la iglesia dice tal cosa y así tiene que ser. Y la verdad es que cada vez menos gente, y sobre todo los más jóvenes, se resisten mucho a los argumentos de índole teológica y que en cierta medida suenan como argumentos de autoridad. Sobre todo si no se vinculan, no es que no tenga una razón de ser, pero no siempre damos esa explicación. Entonces, por eso quiero empezar de esta manera, recordando que debemos estar prontos a dar razón de nuestra esperanza. Hay un fundamento filosófico de todo lo que viene en nuestra fe. Obviamente, este tema, sobre todo, porque es un tema humano, no es un tema puramente teológico, de tal manera que la exposición del día de hoy yo la voy a ordenar con los argumentos filosóficos que son en torno al personalismo, que es lo que me va a llevar la mayor parte de la presentación, y voy a finalizar como coronando todo lo que ya hemos dicho con algunos elementos teológicos. Muy bien, entonces empezamos con, como les decía, la aproximación filosófica y me gustaría que esta aproximación filosófica la intentásemos no de forma externa, sino de forma interna, que nos cuestionemos quién es la persona humana, pero que lo hagamos a través de un recorrido personal, que tratemos de que nos hable la realidad y en este caso nuestra propia realidad, porque no es lo mismo reflexionar sobre los animales, sobre las plantas, la casa común, la inteligencia artificial y tantos temas, ¿no? Que nos convocan muchas veces para la reflexión, el bien común, la solidaridad, que reflexionar sobre quién es la persona humana y su dignidad. Porque en este caso hacemos una reflexión acerca de nuestra propia persona, de tal manera que las reflexiones y los argumentos que nos vayan proponiendo en una clase como la que yo los estoy invitando a escuchar en este momento, tiene que hacerme sentido. Si algo no me hace sentido, es para cuestionarme, para decir, tal vez la cosa no vaya por ahí. Porque a veces también cuando admiramos de repente a una persona, todo lo que nos dice lo asumimos de forma crítica, ¿no? Ah, crítica. O sea, sin cuestionarnos efectivamente qué tanto trasfondo hay detrás de esas palabras. Yo los invito a que no lo hagan de esa manera, sino a que se cuestionen si efectivamente su experiencia coincide con lo que yo les voy compartiendo. Muy bien. En ese sentido, cuando hablamos de la persona humana, nos damos cuenta que mi experiencia en particular no es sobre ser algo, sino que es sobre ser alguien.
me reconozco como un sujeto, no como un objeto. De hecho, los objetos no se pueden reconocer a sí mismos, ¿no? Y vamos a ir avanzando hacia allá, como este es uno de los elementos más importantes, el tener esta capacidad de reconocer mi propia existencia. Entonces, esa es como la primera gran distinción, como el primer gran paraguas. Soy alguien. Y en este ser alguien me doy cuenta que mi experiencia va tanto en la línea sensible como en la línea intelectual. En la línea sensible me doy cuenta que tengo emociones, me siento alegre, me siento triste, tengo toda una corporalidad, que a veces me siento enferma, a veces me siento sana, y un montón de cosas que le pasan a mi cuerpo y que estoy acostumbrada y convivo, es parte de la existencia de ser yo, quienes somos cada uno de nosotros. Pero también tenemos una experiencia intelectual que me hace ser consciente de que tengo pensamientos, de que tomo decisiones libres, de que tengo capacidad de amar, ¿no? Por dar tres grandes temas, digamos, de partida. Entonces, en ese sentido, hay que hacer una distinción aquí muy importante, porque claro, yo hace un momento atrás hacía esta distinción, ¿no? Entre ser alguien y ser algo. Y cuando uno piensa en algo, pues piensas en objetos inanimados. Pero ¿qué pasa cuando pensamos en seres animados, plantas, animales? Ellos comparten con nosotros el hecho de poseer una vida orgánica. Sin embargo, cuando hablamos de personas, encontramos este paralelismo. No solamente soy vida orgánica, pero también lo soy, ¿eh? Que no se nos olvide. A veces queremos sentirnos como angelitos, teniendo una visión muy como espiritualista, olvidándonos de esta dimensión orgánica y corporal que es una realidad en cada uno de nosotros y la experimentamos día a día, ¿no? Si tienes mucho sueño, por más que quieras seguir estudiando, trabajando, pues no vas a poder. Ya hemos inventado algunas cosas para solucionar ese problema, ¿no? El café, Red Bull y cosas de ese tipo, pero la verdad es que objetivamente encontramos muchas veces esa limitación en lo que significa las capacidades que mi vida orgánica me da, que no son ilimitadas, ¿no? Sino que son ciertas capacidades. Pero además de tener vida orgánica, como la tienen las plantas, como la tienen los animales, me doy cuenta que también tenemos vida personal. ¿Qué significa vida personal? Vamos haciendo este paralelismo. Vida orgánica significa que somos biológicos, insisto, como son las plantas, los animales. Quedémonos en los animales, que son los más próximos a nosotros, ¿no? Que tienen también afectividad, que también experimentan dolor, experimentan alegría, experimentan tristeza. Pero nosotros no nos quedamos sencillamente en este elemento biológico, que es común a todas las especies, es decir, la biología de un perro es igual en todos los perros, ¿no? Aquí y en China. En el caso del ser humano también, la biología, el que estudia medicina, ¿no? Puede atender personas en Estados Unidos, en América Latina o en Timbuktu. El riñón y el corazón van a estar exactamente en la misma ubicación, ¿no? Es aquello que es común a todos nosotros. Y en cambio, cuando hablamos de vida personal, es muy bonito porque también empieza con B, ¿no? Hablábamos de biología y sin embargo, cuando hablamos de vida personal, podemos hablar de biografía. Los seres humanos no somos solo biología, aunque también, vuelvo a repetir el punto, sino que somos principalmente biografía. Me voy dando cuenta que mi existencia va transcurriendo a través de un conjunto de experiencias, de circunstancias en las cuales se desarrolla mi vida. Muchas no he elegido, no las he elegido, por cierto, pero sobre todo mi biografía se va construyendo a la luz de las decisiones que voy tomando y que de forma particularísima me van haciendo única y irrepetible, ¿no? Y ya no común. Vaya, lo común está en la línea de lo biológico. La vida personal, la biografía, está más en la línea de mis decisiones. Y por eso aquí la libertad pues toma un papel fundamental. Bueno, y por eso les ponía estas fotografías, ¿no? Estos bebés, que aunque vemos que son de diferente raza, al final todos son bebés, son bastante parecidos, ¿no? Tienen necesidades muy parecidas, sobre todo porque todavía no desarrollan esta capacidad personal de ir orientando su vida como biografía, ¿no? Y sin embargo, para sus padres es único e irrepetible, ¿no? Y estas historias trágicas que cada cierto tiempo se ven de hospitales donde se intercambian bebés, pues es un drama y es normal que sea un drama, porque obviamente los padres quieren a su bebé y muchas veces no se dan cuenta, ¿no? Porque claro, el bebé recién nacido se parecen más entre ellos que a los padres
padres, sobre todo si pues tienen como elementos raciales parecidos y pasa el tiempo y se vuelve un drama y entonces cuando se dan cuenta de este error siempre buscan solucionarlo, intercambiarlo, pero a la vez ya se generó apego con el nuevo bebé y se vuelve realmente un drama, es un drama. Entonces, este elemento lo pongo como ejemplo para darnos cuenta este ser únicos e irrepetibles, incluso antes de que tengamos la capacidad de construir nuestra propia biografía. Bueno, nos damos cuenta también que los seres humanos somos irreductibles. ¿Qué significa esto? Significa que nuestra acción es la vía privilegiada para develar lo irreductible del ser humano. Lo que ya les comentaba, a través de mi libertad y de las decisiones que voy ejecutando, me doy cuenta que no me puedo reducir a otros o a otra cosa y vamos poniendo aquí los primeros peldaños para fundamentar la dignidad humana. Soy un yo concreto que tiene una experiencia de sí, es decir, me reconozco a mí misma. Por eso es que se habla de autoconciencia. Yo les diría que cuando hablamos de fundamento para explicar por qué podemos afirmar que los seres humanos somos dignos, tiene que ver con esto, con autoconciencia, que finalmente me lleva a, o sea, no es que me lleve en realidad, son capacidades diferentes. La capacidad de autoconciencia, pues es reconocerme a mí. Incluso los invito a que hagamos aquí una pequeña pausa y hagamos un ejercicio. Los invito a que ahí donde están ustedes sentados, frente a su celular, frente a su computadora, en su casa, en el trabajo o incluso en el auto, se detengan un momento de su acción, de estarme poniendo atención y pongan atención en su propia existencia. Sí, estoy aquí en Zoom poniéndole atención a Karina que nos está dando una clase, pero a la vez me doy cuenta que estoy aquí, estoy vivo, viva, mientras pongo atención a esta clase. Eso es la autoconciencia, reconocer mi propia vida y mi propia existencia en el aquí y en el ahora. Y bueno, y estas filosofías que se ponen de moda a los últimos años, que le llaman el mindfulness, tienen un poco que ver, ¿no? Con esto. Es justamente una conciencia plena de lo que estoy siendo en este momento. ¿Y qué es la autoconciencia? Y entonces, vinculada a esta capacidad, pero no la misma, de reconocerme a mí misma, me doy cuenta que tomo decisiones libres. Y claro, evidentemente siempre hay circunstancias que me limitan. Yo no decidí en qué país nacer, en qué época nacer, yo no decidí los padres que tengo, la cultura en la que estoy inserta, y un montón de cosas que realmente no decidí. Pero eso no cambia el hecho de que en la medida que me voy desarrollando y que estas capacidades que son propiamente humanas, o que son de las que estamos conversando, que cuando eres bebé las tienes sencillamente en potencia, no se han desplegado aún, en la medida que se van desplegando, me doy cuenta que es a través de mi acción que voy construyendo la persona que soy. Y en este momento yo veo quién soy en esta acción de autoconciencia que no solamente se remite a el aquí y el ahora, sino que puedo ver mi pasado y ver el tipo de decisiones que he tomado, que soy una persona soltera, que soy una persona casada, que soy una persona consagrada, que tengo hijos, no los tengo, que estudié tal carrera, que no estudié eso, y un montón de decisiones que han ido configurando la biografía que al día de hoy tengo, ¿no? Entonces, esta autoconciencia de mí misma que después se vincula con el tener la capacidad de tener acciones libres, tiene que ver con este ser irreductible. Es decir, mi capacidad de actuar revela mi ser humano, como un sí mismo, como alguien, no algo, seguimos haciendo este énfasis, alguien, algo que no se reduce a otros seres. Yo no puedo, y aunque tuviese una gemela idéntica, aunque me hagan un clon, no voy a ser yo, va a ser otro ser. Soy irreductible en el sentido que no va a haber otro más como yo, ni antes ni después. En este universo soy única. Y claro, puedo no haber nacido, ¿no? Puedo haberme muerto en un accidente cuando era bebé, pero eso no cambia el hecho de que nadie va a reemplazarme si yo no estoy aquí. Eso es muy bonito. Bueno, profundizo más en el tema de la autodeterminación, porque habíamos hablado, si se acuerdan, de la autoconciencia, el ser consciente de mi propia existencia aquí y ahora, y hablamos de la acción. Pero profundizando en la acción, me doy cuenta que
esta libertad que poseo, esta capacidad de actuar, finalmente se configura como autodeterminación. ¿Qué significa esta autodeterminación? Bueno, soy un mí mismo, un sí mismo, soy consciente de mí misma, a la vez tengo capacidad de actuar libremente, es decir, puedo decir yo quiero tal o cual cosa, y entonces podemos concluir que detrás de cada acción hay un sujeto humano, es decir, ninguna acción libre. Ahorita vamos a hablar, ya cuando lleguemos a lo teológico, de otras personas, pero al menos en el mundo conocido y manteniéndonos únicamente a nivel filosófico, no conocemos otros seres que tengan esta capacidad. En la ciencia ficción hay otros seres que, digamos, biológicamente son de otras especies que tienen estas capacidades. Pienso yo en el universo de la Guerra de las Galaxias, ¿no? Que es tan famoso, ya es un poco viejito, así que más o menos transversal a los más grandes y a los más jóvenes que puedan estar acá conectados. Pero este universo de las guerras de las galaxias nos muestra cómo seres de diferentes especies tienen estas mismas capacidades. Entonces, no es algo que forzosamente tenga que estar reducido a nuestra especie. El punto es que en el universo conocido, más allá de la ciencia ficción, me doy cuenta que finalmente los seres que ejecutamos acciones libres somos seres humanos. Y a través de esta autodeterminación, a través de ejercer esta libertad, me doy cuenta que decido sobre mí misma. ¿Qué significa esto? Quiero que piensen en lo diferente que es cuando yo los invito a reflexionar acerca de quién fue la Madre Teresa de Calcuta y acerca de quién fue Hitler, ¿no? Son dos personas humanas que en todo caso tuvieron la misma dignidad, ¿no? Ya están fallecidas en este momento. La dignidad de la que estamos fundamentando en este momento era compartida, porque ambos pertenecían a la especie humana y tienen estas capacidades de las que estamos hablando y que son finalmente el fundamento de la dignidad. Sin embargo, cuando pensamos en estos dos personajes históricos, se nos viene a la mente vidas absolutamente contradictorias, ¿no? Decidieron sobre sí mismos de una forma muy distinta, orientaron su existencia por caminos y por valores completamente diferentes. Entonces, ahí radica lo que insistíamos en la biografía, en el decidir sobre sí mismo. Y finalmente, mi dignidad no cambia, porque es algo ontológico. Sin embargo, mis actos sí van transformándome en una buena persona o en una mala persona. Y esto tiene que ver con ética. Ya lo hablaremos el miércoles cuando abordemos el tema de lo ético, pero de entrada es mi libertad y mis acciones libres las que van como haciendo esta discriminación entre lo bueno o lo malo, pero en sí mismo la dignidad no puede tener este apelativo, no porque yo sea una mala persona, porque mis decisiones libres han ido en contra de lo ético, eso no me resta dignidad, ¿sí? Por cierto, para tenerlo claro. Entonces, en el acto me manifiesto como un ser personal. Esto es importante porque podríamos hacer distinción entre el concepto de ser humano y el concepto de persona. Hasta hace no muchas décadas, en realidad se consideraban sinónimos. Toda persona humana es un ser humano. Más bien, todo ser humano es una persona humana. Y pensando en persona humana como sujeto de derechos, de obligaciones, con dignidad. Sin embargo, como el avance de la historia ha ido llevando a quererle quitar esta condición de dignidad a algunos miembros de la especie humana, pues nos ha ido haciendo separar estos dos conceptos. Yo les diría que me adelanto, ¿no? A la explicación que voy a ir dando. En nuestro caso, consideramos que todos los seres humanos son personas y que todos los miembros de la especie humana tenemos la misma dignidad. Sin embargo, se ha hecho esta distinción como para tratar de dejar a algunos fuera. Y vamos a poner algunos ejemplos y en preguntas podemos profundizar al respecto. Entonces, hablar de un yo es siempre hablar de persona. Bien, vamos entonces, luego de esta breve introducción, a seguir profundizando un poquito más. ¿Cuáles serían nuestras características más propias? Y miren, voy a dividir, algunas cosas ya se las he dicho, se las voy a enfatizar de nuevo. Voy a dividir esta explicación en estos 5 elementos que les adelanto, no son genialidad mía. Yo lo tomé aquí de una publicación del doctor Rodrigo Guerra, que a través de Joaquín se las puedo facilitar para quien quiera profundizar un poquito más. Pero me parece extraordinario, porque hablar de dignidad
no es solamente en pensar en toda esta fundamentación filosófica de por qué tenemos un valor superior a otros seres. Y no es por ser, digamos, orgulloso o un poco impositivo y querernos poner encima de otros hermanos, como decía San Francisco de Asís, ¿no? La madre naturaleza y el hermano lobo. No, no va en esa línea, va en la línea de reconocer estas capacidades que evidentemente, y a través de la reflexión vemos que trascienden habilidades que tienen otros seres vivos. Pero esta forma de aproximación es tremendamente hermosa, diría yo, porque nos permite asomarnos un poquito al abismo que significa comprender, eh, tratar de comprender y de encontrar los alcances de lo que significa ser persona humana y que esto es individual. Y les pongo aquí este collage de muchas fotografías para que nos demos un poquito una idea que cada uno de nosotros valemos independientemente de lo que sea, ¿no? Seas guapo, seas inteligente o no, seas rico o pobre, seas simpático o no tanto, eso no tiene que ver. Pero bueno, a través de estos conceptos vamos a ir profundizando, insisto, de una forma muy, muy hermosa que nos permite, más allá de lo meramente racional, aproximarnos a la experiencia y a esta experiencia eh, tan profunda que significa encontrar el alcance de lo que significa ser persona humana. Vamos con la primera, la interioridad. La interioridad tiene dos perspectivas. Hay apertura hacia afuera y apertura hacia adentro. La apertura hacia afuera se refiere a nuestra capacidad de conocer el mundo. Los seres humanos tenemos inteligencia. Los animales también conocen, pero conocen sencillamente a nivel sensible, ¿no? El fuego quema, esto me alimenta, esto me hace daño. Dicen por ahí que los seres humanos somos los únicos animales que tropezamos dos veces con la misma piedra. Esto tiene que ver con que no solamente nuestro conocimiento es sensible, como lo es en el reino animal, sino que es sobre todo intelectual. Podemos conocer las esencias de las cosas, las naturalezas. No solamente veo un árbol y sé que me va a dar sombra si me paro debajo de él y por experiencia me doy cuenta que me quita el sol, sino que puedo clasificar los árboles, puedo hacer una ciencia de la botánica e ir avanzando, ¿no? Y como se dice en este adagio atribuido a Newton, hemos logrado ver más allá porque nos hemos parado a hombros de gigantes. Esto tiene que ver con el avance de la ciencia. A eso se refiere esta apertura hacia afuera, nuestra inteligencia capaz de conocer, de comprender y de irle dando sentido y orden al mundo. Y por cierto, también eso es lo que después nos permite abusar de él, porque esto se vincula con la libertad, aquí me estoy saliendo un poquito del tema, pero se vincula con la autodeterminación que decíamos, en el sentido de que lo que yo conozco finalmente me da el paso para tomar decisiones libres. Yo conozco que la ciencia puede hacer tales o cuales cosas y entonces las empiezo a ejecutar. Y así se ha ido construyendo nuestras culturas, ¿no? Desarrollándose la tecnología y por eso tenemos aviones y computadoras que nos permiten ahora desde diferentes partes del mundo estar conectados. Bueno, esta es la apertura hacia afuera. Y asimismo tenemos apertura hacia adentro, que pues este es el abismo del cual yo les venía contando, ¿no? Que es mi capacidad de interioridad, que inicia con la autoconciencia, con darme cuenta de mi ser aquí y ahora, y que me doy cuenta que me percibo a mí misma con una percepción que es distinto a lo demás. Y a lo demás, tanto las cosas como otras personas. O sea, yo soy única e irrepetible. Me doy cuenta de esta existencia que soy yo puedo decidir hacia dónde orientarla. Finalmente es mi vida y me doy cuenta, eso me permite darme cuenta que soy responsable de mi propia existencia y de en quién me quiero convertir. Y soy capaz de captar que mi existencia es, por un lado, corporal, por el otro lado anímica, tengo sentimientos y por otro lado es espiritual. Y vamos a ir avanzando hacia el elemento de espiritualidad que tiene que ver con la trascendencia, que tiene que ver con esta capacidad de ver más allá. Los animales también son corporales y anímicos, por cierto. Lo espiritual ya es exclusivo de la persona humana. Tiene que ver con la dignidad. Vamos para allá. Y les comparto aquí una frase de Edith Stein que me gusta mucho, que dice, no solo soy vivo, sino que sé de mi ser y de mi vida, ¿no? Esta autoconciencia, esta capacidad de zambullirme
como si fuera un buzo, ¿no? Que va por las profundidades dentro de mi propio ser. Y por eso cuando no nos damos espacio de meditación, de oración, de autoconocimiento, pues finalmente terminamos siendo unos perfectos desconocidos para nosotros mismos. Este proceso de penetrar en mi interioridad no es algo espontáneo, no es algo que se dé por sí solo si yo no me doy el espacio, si yo no me formo a mí misma en esta capacidad de conocerme, porque puedo conocer el mundo exterior, ¿no? Pero conocerme también es indispensable y repito, no es automático. Sí, hay algunas nociones, ¿no? Cosas que son más o menos espontáneas, pero un conocimiento profundo de cada uno de nosotros es posible solo en la medida que me doy ese espacio. Muy bien. Y aquí los invito a que hagamos un ejercicio. Estamos en Zoom, así que solo se los voy a contar, pero imagínenselo, cuando estoy en una sala de forma presencial, siempre los pongo por parejas y los súper incomodo mirándose a los ojos de dos en dos. Y les digo que los súper incomodo porque así es, todos conocemos la experiencia de mirar a los ojos. Bueno, es educado, ¿no? Cuando tú conversas con alguien, verte a los ojos, pero estás platicando de algo y el tema es de lo que hablan. Pero si te tienes que quedar en silencio y sencillamente ver a la persona a los ojos, eso es bastante más difícil, porque aquí lo importante ya no es tanto la información que yo estoy compartiendo de forma oral, sino que es eh, como plantarme frente a la infinitud del otro y el otro frente a la mía. Por ahí dice el refrán popular que los ojos son la ventana del alma. Y esto es absolutamente cierto, ¿no? No es lo mismo ver a los ojos a una persona que ver a los ojos a mi perro o a mi gato. Es súper diferente. Con la persona justamente es un pasito hacia esta interioridad de la que hemos estado hablando. Y muchas veces nos incomoda vernos a los ojos porque nos hace sentir vulnerables, porque sentimos que a través de la mirada la persona puede percibir cosas que a lo mejor yo no le quiero decir. Puede percibir que estoy triste, puede percibir que tengo un dolor muy profundo que no quiere revelar, o tengo una culpa o una vergüenza, etcétera, etcétera, ¿no? Me siento vulnerable. Pero es muy bonito como ejemplo porque nos damos cuenta que a través de ver a los ojos de la otra persona, percibo esta vida interior de la que les estoy contando. Muy bien. Segundo elemento que les decía, la incomunicabilidad. Lo más suyo de la persona no son sus posiciones extrínsecas, sino su propio ser autoposeído que nadie más puede tener y que lo distingue de todo otro ente de manera radical. Soy yo. Nadie más que yo puede ser yo. Soy incomunicable. No es que yo le pueda transferir mi ser a otros. Y ahora con todo esto del transhumanismo y que se mezcla con la inteligencia artificial, y estas personas que sueñan con algún día transferir su conciencia a el ciberespacio y ya no depender de la vida basada en carbono, ¿no? Como suelen decir, pues es en realidad una ilusión. ¿No? Finalmente, si eso se vuelve posible, pues ya no voy a ser yo, ¿no? Va a ser una computadora que tendrá mis recuerdos y que podrá dar respuestas en base a esa información, como lo hacen actualmente las inteligencias artificiales programadas. Tú puedes mantener una conversación con una inteligencia artificial, pero finalmente no es una persona que libremente va decidiendo lo que te responde, sino que en base a la información que ya le fue cargada, y en base al algoritmo hace una intuición de cuál sería la respuesta más adecuada a esa persona. Incluso ha habido algunos problemas de personas que cargan, que entrenan a estas inteligencias en base a personas difuntas que extrañan mucho y se dan cuenta que sienten que platican con esa persona. Y es terrible porque realmente la persona ahí no está, ¿no? Es una imitación y en el fondo lo saben. Pero esta sensación de que está ahí, bueno, genera una cierta disociación de la realidad que puede llegar a ser peligroso. Bueno, somos incomunicables, somos insustituibles. Aunque yo me haga un clon, no voy a ser yo. Somos intransferibles. Aunque yo le transfiera a una inteligencia artificial mis pensamientos, mis decisiones, pues ya no voy a ser yo, ¿no? Es como un respaldo de quien fui y eventualmente emitir respuestas hacia futuro parecidas a lo que yo hubiese decidido, pero estancado en ese momento. Ya no hay libertad, ya no hay capacidad de autodeterminación, sí, de autodeterminación. Siguiente concepto que les contaba, absolutez. Ningún agregado de personas, ningún grupo vale más que una sola persona. Esto es fundamental en la dignidad. Cada uno de nosotros valemos como individuo.
Y por eso cuando ponen estas disyuntivas éticas, ¿no? ¿Qué haces? ¿Matas a este grupo de personas con una bomba o acá sacrificas a tu hijo? Ejemplos como radicales que te suelen poner. Y es un poquito para decirte, ay, no, quiero salvar a mi hijo porque tengo evidentemente una vinculación afectiva mucho más fuerte que un grupo de personas, pero por salvar a uno mato a 10, por ejemplo. Entonces, estos siempre son como trampas para como distraernos de la realidad más profunda de que cada uno de nosotros vale de forma completa. No hay más valor en esas 10 personas que en una, cada una vale de manera absoluta, como si fuésemos únicos, aunque seamos contingentes. Esto es bien importante, porque de repente hay gente que dice, ay, sí, todo tu discurso de la dignidad, pero finalmente pudimos no haber existido y el mundo seguiría exactamente igual. Bueno, el mundo seguiría exactamente igual, no lo sé, porque cada uno aporta un conocimiento, una experiencia, un granito de arena que aunque parece insignificante, ¿no? En los 6 millones de personas que somos al día de hoy y en todas las personas que han existido en el transcurrir de los siglos, sin embargo, lo que yo puedo aportar y debiese aportar es único y irrepetible. Desde la fe, por eso hablamos de vocación, ¿no? La vocación que recibimos es única e irrepetible. Puede no llevarse a cabo, sí, el mundo va a seguir igual, pero esto que yo iba a aportar, nadie más lo va a aportar. Aportará cada quien otras cosas, pero lo que yo iba a aportar se va a quedar sin existir. Y trascendencia. Era bueno, justo antes de llegar a dignidad, el último concepto que les enlistaba hace unas diapositivas atrás. Por ser causa de nuestras propias acciones, trascendemos, nos autodeterminamos. Lo que yo les decía, somos biografía y a través de esta capacidad de tomar decisiones libres, de ir construyendo mi propia historia, les ponía los ejemplos de Hitler y de la Madre Teresa de Calcuta, a través de este ejercicio de autodeterminación, voy construyendo, pero a la vez trasciendo. Mis acciones no solamente se limitan aquí, al aquí y a la hora, y por eso estudiamos historia, ¿no? Cuando estudiamos historia, finalmente estudiamos decisiones de un montón de personas que vivieron antes que nosotros y que influyeron en el transcurrir del mundo. Los ejemplos que les he dado son una muestra de aquello. Y dirías tú, bueno, pues es que algunos realmente no trascienden porque no son famosos o parece que no quedaron en los libros de historia. Pero es que no se trata de fama, se trata que en el lugar específico en donde cada uno estamos sembrados, por así decirlo, de alguna manera, generamos esta diferencia y generamos trascendencia. No tiene que ver con ser famosos o no. Con nuestra inteligencia discernimos la realidad, conocemos, descubrimos la verdad, por cierto, ese es finalmente el llamado y el objetivo final de nuestra inteligencia, conocer la verdad. Y si alguien les dice que eso no es así, que la verdad no existe, dices, bueno, ¿a ti te gusta que te engañen? ¿Te gusta ser ignorante? No, entonces estás de acuerdo conmigo, la verdad es importante que podamos conocer la verdad en su totalidad, pues no, porque somos limitados, ¿no? Justamente lo que les decía de Newton, vimos más allá porque nos paramos a hombros de gigantes. Esto es cierto en el avance de la ciencia, pero es cierto en todos los ámbitos. Ni siquiera nosotros mismos nos conocemos de manera absoluta, y menos si no nos damos tiempo para la introspección. Pero bueno, ese es otro tema. Y con ella descubrimos el valor intrínseco de las cosas. Nuestra reflexión nos permite conocer qué valor tienen cosas meramente materiales, qué valor tienen los seres vivos, que claro, no tendrán dignidad, es un poco lo que estamos explicando hoy, pero tienen un valor y merecen existir y por eso es terrible que los seres humanos en abuso de nuestra libertad hayamos extinguido y sigamos extinguiendo organismos. Tanto plantas como animales, ¿no? Eso evidentemente es libertinaje, es abuso de nuestra capacidad de decidir libremente. Digamos, ninguna generación de leones ha extinguido las cebras, porque ellos, claro, se alimentan de carne y cazan para subsistir, pero no generan extinción. El ser humano en el abuso de su libertad puede generar estas cosas y lo hemos hecho, ¿no?
Bueno, y la trascendencia a todos los niveles. No solamente que mis acciones tienen impacto en la historia, en el transcurrir de la cultura y de la historia humana, sino que también trasciendo a través de otras personas, trasciendo a través de mis hijos biológicos, a través de mis hijos espirituales, trasciendo a través de escribir un libro. Como decía el refrán, ¿no? Te puedes morir si plantas un árbol, tienes un hijo y escribes un libro, ¿no? Dicen por ahí eso. Tiene que ver con la trascendencia. Justamente son formatos de trascendencia, aunque no los únicos, ¿eh? Una persona pudo no haber tenido ningún hijo, no haber escrito ningún libro, no haber plantado ningún árbol, e igual trasciende, digamos, está vinculado a su vocación y a cómo va desplegando su historia. Es inevitable no trascender. Entonces, estas capacidades que son propiamente humanas, hablamos de inteligencia, hablamos de nuestra libertad, amor también, que mañana con Yvonne van a profundizar en esta capacidad. Estas capacidades, finalmente, si se fijan, son infinitas. ¿En qué sentido? Yo nunca creo que he llegado al tope de lo que puedo conocer a través de mi inteligencia. Siempre quiero conocer más y bueno, ustedes son una muestra de ello y por eso están acá. Ya sea que estén apenas estudiando la media superior, a lo mejor están en la universidad, a lo mejor ya tienen maestría o incluso hay personas aquí que ya tienen doctorado. No lo sé, pero tienen esa inquietud de seguir conociendo más, de profundizar en temas que o les parecen muy importantes y quieren seguir escuchando una y otra vez. Siempre el docente cambia la perspectiva y te da otras visiones, o son temas que no conocen y encuentran relevante conocer y quieren saber un poco más. Entonces, mi capacidad de conocer es infinita. Mi capacidad de libertad, yo no, nunca siento que ya tomé todas las decisiones de mi vida. Siempre estoy en este proceso. Cada día es una nueva oportunidad y cada día anhelo ser más libre, que mis decisiones tengan más vinculación con mi vocación, con la forma en la que yo quiero orientar mi vida, que representen más la biografía de la persona en la que yo me quiero convertir y no se diga la capacidad de amar. Bueno, estos anhelos infinitos me hacen darme cuenta que en realidad somos seres espirituales, los seres humanos, y esto sin llegar todavía a lo teológico, ¿no? Desde la perspectiva filosófica podemos reconocer que somos espirituales porque tenemos capacidades que trascienden a la materia. Mi capacidad de ser libre no está en ninguno de mis órganos, ¿no? Mi capacidad de amar no está en mi corazón, mi capacidad de pensar no está en el cerebro, aunque claro, requiere el cerebro como condición de expresión. Una persona con un retraso mental severo no puede expresar ni su capacidad de conocer ni su capacidad de ser libre. También la libertad pasa por capacidades cerebrales, pero son condición de posibilidad, no son causa. Ahí hay que hacer la distinción porque nunca un efecto puede ser superior a la causa. Y evidentemente nuestras acciones libres, nuestro conocimiento que va más allá de lo material, no puede tener como causa algo puramente material como es un cerebro. Ningún neurocirujano cuando opera ha encontrado los secretos de la persona que opera, ¿no? Son cosas completamente diferentes. Bueno. Vamos ahora sí. La dignidad entonces, dadas estas 4 características que hemos ido desarrollando, nos habla de esta elevación axiológica, es decir, elevación en el valor de cada persona humana. Y les comparto esta frase textual de Tomás Melendo, también un autor muy bueno. Lo más que podría afirmarse de la dignidad es que constituye una sublime modalidad de lo bueno, de lo valioso, de lo positivo, la bondad de aquello que está dotado de una categoría superior. Y si se fijan, es más una descripción que una definición. ¿Por qué? Y bueno, sí, me voy a adelantar y luego regreso. Sí, esta parte. Voy a vincularla con lo de Tomás Melendo. Porque esta frase que yo elegí de Tomás Melendo es más una descripción que una definición. Porque la dignidad actúa más como principio. ¿Y qué significa ser principio? De hecho, etimológicamente eso significa, porque dignidad viene del griego axioma, del latín dignitates, que significan puntos de partida absolutos, innegables e irreductibles, que se apoyan sobre sí mismo y que no requieren, no se definen porque son, digamos, autoevidentes. Los principios son eso, autoevidentes. Y les doy un ejemplo, las matemáticas. Un axioma en matemáticas es que la distancia más corta entre dos puntos es la línea recta. Esto no requiere fundamentación, es algo que es autoevidente. Pasa algo similar cuando hablamos de la dignidad de la persona humana.
La dignidad, entonces, yo me doy cuenta que al conocer, al describir todas estas características que yo les he ido contando, me resulta evidente que un ser con esas características es necesariamente digno. ¿Qué significa ser digno? Bueno, significa tener valor en sí mismo. Ahí está. El valor, bueno, no, voy a volver y después volvemos a eso. Entonces, les comentaba de la dignidad. Hemos hablado que somos corpóreos, que somos anímicos y que somos espirituales, pero no les he hecho suficiente énfasis en el hecho de que somos corporales y que de esta corporalidad también está vinculada a nuestra dignidad. Nuestra corporalidad, donde lo propio es la desnudez, ningún bebé nace con ropa, ¿no? Todos los bebés nacen, como dicen, como Dios nos trajo al mundo, es lo propio y eso nos muestra nuestra vulnerabilidad. Otras especies animales tienen pelo, tienen caparazones, los seres humanos no, requerimos necesariamente el vestido que nos proteja. Esta vulnerabilidad de nuestros cuerpos que son frágiles. Un bebé que es abandonado recién nacido fallece, requiere muchísimos cuidados cuando está recién nacido. Y les comparto en esta línea una frase también muy hermosa de Edith Stein, que dice, el tacto, hablando, digamos, de la piel, el tacto supera el marco verbal cuando se trata de proximidad. El valor del tacto es superior a la argumentación y hasta la poesía. Imagínense, es algo en lo que no siempre nos detenemos a pensar. La argumentación y la poesía van en la línea de lo espiritual, de nuestras capacidades no corporales, sino espirituales. El tacto es absolutamente corporal y sin embargo, Edith Stein reconoce este ir más allá y dices tú, bueno, pero a ver, ¿le creemos o lo experimentamos? Yo creo que todos tenemos experiencia de cómo el tacto y otras expresiones de lo corporal igual van más allá de la argumentación o la poesía. Y les pongo aquí un ejemplo, el beso. Cuando yo le doy un beso a alguien, me pongo en contacto de forma íntima. No es solamente un dato sensible e intelectual, me habla más allá de eso. Yo no puedo escribir el beso como el contacto de dos epidermis a 36,5 grados centígrados, que es más o menos la temperatura normal que tenemos los seres humanos. Da hasta risa, ¿no? Describir el beso de esta manera. No, el beso es una demostración de cariño, de afecto, de proximidad con otra persona, ¿no? De estoy aquí, de te aprecio, de te valoro. Y en ese sentido, nuestras culturas latinoamericanas pues tienen esta ventaja cultural. Hay culturas que son súper frías y no tienen contacto. Digamos, eso afecta el desarrollo humano, porque el humano por naturaleza necesitamos de esa proximidad con aquellas personas que amamos y sentirnos cerca, ¿no? No solamente hablo de pareja, hablo de familia, hermanos, padres e hijos, miembros de una comunidad, etcétera. El tipo de contacto es distinto, pero finalmente es contacto. Y en ese sentido, entonces, si mi cuerpo también tiene la capacidad de manifestar algo tan profundo como en el ejemplo del beso, el abrazo es otro ejemplo también muy notorio en esta línea, me doy cuenta que mi experiencia también me muestra cómo mi cuerpo es tan digno como mi espíritu. Y en ese sentido, podemos dejar de lado interpretaciones como decir que nuestro espíritu está atrapado en un cuerpo, sino que podemos pensar más como una unidad como mi cuerpo y mi espíritu, que los puedo distinguir a nivel intelectual, pero que en la práctica, en la realidad, soy una sola cosa, que soy tanto corporal como espiritual, pues soy una unidad. De manera que puedo afirmar que cada uno de nosotros somos un espíritu encarnado o un cuerpo espiritualizado. No es que tenga que ir primero la palabra espíritu, es que al final somos una unidad y nuestra dignidad es a nivel existencial. No somos dignos porque somos espirituales. Bueno, sí, digamos, es el elemento que vemos que nos distingue de los animales, pero finalmente nuestra existencia no es solo como espíritu, existimos como una unidad de cuerpo y de alma. Por eso mi dignidad no se limita a mis capacidades espirituales, sino que mi cuerpo es digno en sí mismo y por eso merece respeto, incluso después de la muerte. Y por eso el tratamiento de los cadáveres tiene también sus reglas, ¿no? Y claro, cuando vemos un animalito en la calle, a veces uno llama para que vengan a recogerlo y demás, pero si vemos una persona es otra cosa, ¿no? Se tapa el cadáver que está en la calle hasta que lleguen las autoridades y lo puedan retirar, ¿no? Tiene que ver con esto que les explico. Bueno, entonces, dado que el ser humano, los seres humanos, cada uno de nosotros somos corporales y espirituales, ahí es principalmente que podemos afirmar, ay, no avanza,
que podemos afirmar que somos persona, acuérdense, persona que aunque son, digamos, coinciden, todos los seres humanos somos personas, pero acuérdense, el concepto persona hace más alusión a aquellos seres que tenemos dignidad y derechos, entonces somos dignos. Y esto es independientemente, insisto, de que seamos bonitos, feos, ricos, pobres, inteligentes o no tanto, simpáticos o no tanto. Todos somos iguales en dignidad fundamental e incluso más allá de nuestros actos, ¿no? Incluso aquellos que han sido muy malos, 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 como les decía Hitler, igual tiene dignidad fundamental, porque todos compartimos esta naturaleza espiritual. Bueno, ya para ir acercándonos a la parte teológica que es cortita, entonces la dignidad habla de este valor intrínseco de cada persona humana, donde entonces no solamente es un accidente, como algo que está encima, no, yo tengo el cabello castaño oscuro, pero me puedo pintar de rubia, ¿no? Para mañana y el miércoles me ven rubia. Cambió a un accidente, pero mi dignidad fundamental no es un accidente, sino que pertenece al todo el ser, es constitutivo de la persona que soy. Y es muy hermoso porque podemos decir que nuestro rostro es como epifanía, es manifestación corporal de la persona y cada rostro es diferente, incluso aquellos que son gemelos idénticos, no son exactamente iguales. Sus expresiones, su mirada, somos únicos e irrepetibles también a nivel de rostro. Esto ya se los conté. Y entonces, el valor de ser, de su ser, se manifiesta en la acción, sí, como una, pues sí, manifestación es la palabra, de que somos dignos, es que somos capaces de actuar libremente. Pero ojo, esto es solamente un signo que muestra, no es el fundamento. Por eso les decía, la dignidad es un principio que no se define, sino que se reconoce como evidente a propósito de la naturaleza del ser que yo estoy describiendo. Entonces, las perfecciones, la inteligencia, la libertad, la capacidad de amar, no fundamentan la dignidad, sino que la muestran. ¿Se fijan? Esto es también muy bonito. Muy bien. Entonces, algunas consecuencias de nuestra dignidad. Por la dignidad existe un llamado inmediato de ella hacia los demás, de reconocer a cada ser humano como persona. Y en ese sentido hay un deber absoluto de respeto. Toda persona es digna, esto ya lo dijimos, por el solo hecho de serlo, aunque posea una discapacidad, aunque sea un no nacido, ¿no? Es importante hacer esas aclaraciones en el mundo de hoy. La dignidad como valor supremo de la persona hace que ésta no pueda ser instrumentalizada, porque el ser digno es valer por nosotros mismos. No valgo por lo que tenga o por lo que haga, porque sea muy buena en mis acciones, valgo por lo que ya soy. Y no puedo ser instrumentalizada. Por eso la esclavitud era un terrible agravio a la dignidad de las personas y afortunadamente pues cada vez va hacia su eliminación. La única entonces actitud válida hacia la persona es de respeto, reconocimiento y promoción. Obviamente un respeto irrestricto a la vida, que es el derecho más importante, que se vincula con la siguiente, ¿no? La dignidad a nivel jurídico, pues se traduce en los derechos humanos. Estamos llamados cada uno de nosotros a respetar los derechos de todos, los demás están llamados a respetar mis derechos y el Estado está llamado a ser el garante de los derechos de todas las personas que forman parte de su ciudadanía, incluso aquellos que no, que están, digamos, de paso, ya sea legal o ilegal, y ahí lo conecto con el tema de los migrantes, no tiene que ver con la legalidad, tiene que ver con dignidad. Eso todos merecen el mismo respeto. Muy bien, avanzo más rápido porque ya se me está acabando el tiempo. Y hay muchas formas de atacar a la dignidad en el mundo de hoy. Y aquí algunos ejemplos, ¿no? Cuando hablamos de la ley de aborto, ¿qué hay detrás de esto? Bueno, es como quitarle dignidad y valor como persona al embrión. Y hay un conjunto de argumentos y aquí en la academia hemos tenido conferencias, yo misma les he dado conferencias en relación a esto, pero es justamente negarle la condición de persona al embrión. ¿Por qué? Generalmente, pues porque dicen, ay, es que no piensa todavía, no es libre. Sí, lo va a hacer, pero mientras no lo sea, pues todavía lo podemos asesinar. No, todos los miembros de la especie humana en todo el espectro de vida de nuestra existencia, desde nuestra concepción hasta nuestra muerte natural, está presente la dignidad. Esta no aumenta, no disminuye, no se pierde nunca. Pero también hay otras formas de ataques a la dignidad de las personas, que tienen que ver, por ejemplo, con la empresa, con dar salarios dignos. ¿Cuántas personas, en la América Latina también, pero es un poquito más notorio lo que ocurre en China, lo que ocurre en India, donde personas trabajan por una miseria?
Eso es indigno, ¿no? Cada persona debiese recibir por su trabajo lo necesario para poder subsistir. Eh, y bueno, también a nivel, finalmente de política, tanto estudiantil como de gobierno, ¿qué hacemos como dirigentes para garantizar que aquellos que nos toca representar reciban un trato que merecen según su dignidad? ¿Tienen todo lo que necesitan? ¿Qué hago yo por aquellos que no tienen sus capacidades, que tienen alguna discapacidad? ¿Doy espacio para que reciban? No por tener discapacidad merecen menos, de hecho, merecen más por un tema de equidad, ¿no? Hay que igualar el terreno. Los que no tenemos discapacidad, bueno, por nuestra propia vía podemos caminar y desplazarnos. Quien tiene una discapacidad motriz, bueno, necesita rampas y en virtud de su dignidad debiésemos instalarlas, ¿no? Por poner un ejemplo. Muy bien, tomé lo salto. Y bueno, ya para ir cerrando, la norma personalista, ya que estábamos hablando de un curso de antropología personalista y que bueno, esto debería, digamos, ser transversal a todas nuestras reflexiones a lo largo de estos 5 días. La norma personalista la escribió Karol Wojtyla, el Papa Juan Pablo II, pero antes de ser incluso cardenal, en su libro Amor y Responsabilidad, que esto es del año 79. Y dice tal cual, la persona es un bien tal que solo el amor puede dictar la actitud más apropiada y valedera respecto de ella. Y en eso va a profundizar Ivonne mañana, en el tema de nuestra vocación fundamental al amor. Pero es un bonito resumen, ¿no? Incluso San Agustín lo decía, ¿no? Ama y haz lo que quieras. Porque amar ya implica respetar la dignidad de la persona humana. Si lo que yo tengo en la visión, en la mirada a largo plazo es el amor, en todos los niveles, ¿no? Porque yo también puedo amar a un desconocido, que finalmente se traduce en respeto. Amar a mi familia, a mis amigos, son diferentes niveles, ¿no? El amor a nivel, digamos, más genérico, con personas desconocidas, pues se traduce en la caridad, en el respeto que me merecen. El punto es que cualquier persona con la que yo me vincule, el amor es la única actitud apropiada y valedera. Bien, y ya para callarme, aproximación teológica, un par de cositas, un poco para coronar. Hemos hablado de muchas características que son este fundamento a forma de descripción y no de definición de lo que es la dignidad humana, pero como personas de fe nos damos cuenta que también nuestra fe nos ha traído, Jesucristo nos ha revelado a un Dios, a ver, aquí viene, a un Dios de amor. Ahí les pongo unas citas más adelante, pero que nos hace darnos cuenta que esta dignidad que yo puedo reconocer a nivel filosófico toma un nivel y una profundidad y una belleza muchísimo más grande cuando le agregamos el elemento de la fe. Porque el ser humano al final estamos entre lo corpóreo y lo incorpóreo, entre el cielo y la tierra. De hecho, también se les conoce como personas y obviamente con dignidad a Dios en su Trinidad. Ayer celebrábamos la fiesta de la Santísima Trinidad, tres personas, un solo Dios. Obviamente yo no les podría explicar todo eso, que medio lo entiendo, pero es como la verdad de fe más compleja. El punto es que son personas, ¿no? Y estamos hablando de la dignidad personal. Los ángeles también son personas. Pero en este caso hablamos de personas exclusivamente espirituales. En el caso nuestro, somos personas espirituales y corporales, ¿no? Somos como una especie de híbrido en ese sentido, pero al final una unidad. Esto ya lo conversamos. Bueno, dice en el Génesis, creó pues Dios al ser humano a imagen suya lo creó, macho y hembra los creó. Nos creó a imagen suya, pero ¿qué significa crearnos a imagen suya? Fíjense, ahí me lo tapo esta cosa. Sí, bueno, no les puse aquí la diapositiva, se me fue, debí habérselas puesto. Dios se revela como amor, ¿no? Dice, yo soy amor. Se define a sí mismo como amor. En ese sentido, el habernos creado imagen suya es habernos creado por y para el amor, que insisto que es el tema de mañana, así que no profundizo más. Pero a la vez, cuando finalmente en su última cena se despide de sus discípulos, Jesús nos da este nuevo mandamiento, que nos amemos como Él nos ha amado. Y fíjense qué buena precaución tuvo Jesús, porque también viene en las Sagradas Escrituras que eh, amar a los demás como a nosotros mismos, ¿no? ¿Y qué pasa cuando no nos amamos a nosotros mismos? ¿Cuántos problemas de autoestima no hay en tantas personas? Y empezando por nosotros mismos. Nadie tiene una autoestima perfecta. Nadie tuvo una infancia perfecta. La autoestima tiene que ver con comprender a nivel intelectual y a nivel afectivo todo lo que les acabo de explicar. Finalmente, la autoestima es el reconocimiento práctico de la dignidad de cada uno de nosotros, mía.
en este autoconocimiento, en esta oposición, yo soy digna. Y fíjense, la persona que se reconoce como digna no aplasta a los demás, porque la persona que se reconoce como digna, como una especie de espejo, se da cuenta que el otro es igual que él, tiene el mismo valor. Entonces yo reconozco mi valor absoluto y el verlo con toda su profundidad y riqueza me permite reconocer el valor de los demás. Esto es una paradoja bien bonita que a mí me encanta. Quien es capaz de pasar por encima del valor de otros es que en el fondo no se reconoce tan digno a sí mismo. ¿Mm? Ahí se los dejo para la reflexión con la almohada. Es una afirmación fuerte. Todos en alguna medida dañamos a los demás, todos en alguna medida ofendemos y a veces sin querer, ¿no? Por debilidad y me ganó el coraje y fui grosera, pero tiene esta vinculación muy profunda con qué tanto reconozco mi propia dignidad. Entonces, es muy bonito darnos cuenta a nivel teológico como desde esta forma ¿cómo se dice? Reconocer de forma deductiva. Eh, Dios nos creó a imagen y semejanza suya. Dios se reconoce a sí mismo como amor. Entonces, nosotros, al ser imagen y semejanza de Dios, estamos llamados a amar como Él nos ha amado. No solamente como nos amamos a nosotros mismos, porque pues por ahí a veces flaqueamos, ¿no? Ojalá cada vez flaqueemos menos, pero está ahí siempre esa debilidad humana. El llamado es amarnos como Jesús nos amó a nosotros y a los demás. Ahí no me avanza. Muy bien, entonces ya con esto me callo, con toda esta reflexión que trate de hacerla más experiencial, esto es muy propio del personalismo, reconocer a partir de mi propia experiencia y de los demás. De hecho, es muy bonito, Edith Stein, yo les pasé varias frases textuales de ellas, ustedes saben, bueno, no sé si sepan, Edith Stein fue una judía alemana que murió en la Segunda Guerra Mundial a propósito de Hitler, pero muere no necesariamente por judía, ya en aquel momento estaba conversa y era carmelita, y ella es personalista. Entonces, parte de su conversión nace justamente de una experiencia. Tiene la experiencia primero de lectura. Llega a la casa, es una anécdota bien bonita, llega a la casa de unos amigos y ellos tienen que salir a un funeral y le dicen, discúlpanos, regresamos en un momento, pero mira, ahí tienes nuestra biblioteca. Y realmente tenían mucho. Y se puso a ojear, ¿no? Y la providencia la llevó a aquellos libros que le hicieron conocer un poquito más de la fe católica, siendo que ella era una judía no practicante y después la experiencia de ver personas adorando al Santísimo. Eso le quedó muy marcado. Dijo, es que, ¿qué es esto? A ella siempre, contemplar la experiencia de otros le decía cosas. La experiencia humana es axiológica, me demuestra valores. Entonces, por ahí nace su conversión, la de Edith Stein. Entonces, bueno, ya me callo con esta.